Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Telco Talent, un podcast de Optare Solutions. En esta entrega nos acompaña Íñigo Cuiñas, catedrático de Teoría de la Señal y Comunicaciones en la Universidad de Vigo. Con él exploramos una visión de la ingeniería que va mucho más allá de la técnica pura y dura, una ingeniería humanista. Soy Manu Gea y empezamos aquí en Telco Talent. Muy buenas, estamos de vuelta y tenemos ya aquí a Íñigo Cuiñas, catedrático de Teoría de la Señal y de Comunicaciones por la Universidad de Vigo. ¿Qué tal, Íñigo? Muchas gracias por unirte a Telco Talent. Hola, buenos días y muchas gracias a vosotros por invitarme. Claro que sí, Íñigo, vamos a hablar contigo un poco de ese perfil de ingeniería que va más allá de la técnica pura y dura. Vamos a tocar varios palos en ese sentido, pero bueno, como siempre, nos gusta empezar conociendo un poco el recorrido del invitado. Así que, bueno, cuéntanos, porque sabemos que has desarrollado tu carrera gran parte en el ámbito de la investigación hasta alcanzar, pues eso, posiciones de liderazgo también académico. Cuéntanos brevemente cómo ha sido esa evolución profesional y qué momentos han ido marcando ese camino hasta el día de hoy. Bueno, siempre hay unos cuantos hitos que son similares a cualquier investigador. Bueno, acabas la carrera, en mi caso hice ingeniería de telecomunicación aquí en Vigo, y de una forma un poco no preparada me quedé haciendo el doctorado en la escuela, en cosas de investigación en propagación de ondas en interiores. Básicamente cosas muy prácticas. Siempre me gustó, nunca fui muy de desarrollar grandes formulaciones con muchas integrales, estas cosas que les gustan a los profes más Ujú. teóricos, sino más de hacer medidas, de usar equipos y analizar datos del mundo real. Hice la tesis ahí. Y luego, pues me quedé primero de profesor asociado, luego de postdoc. En ese medio tiempo surgió la posibilidad de ser secretario del departamento, con lo cual empecé a meterme en temas de gestión académica. Y luego, casi en paralelo, pues obtuve una plaza de profesor titular, con lo cual ya me estabilicé en la parte docente y empecé también a gestionar cosas de la escuela. Pues cuadró, bueno, me hicieron subdirector de la escuela, como fui con subdirector con Edita de Lorenzo cuando ella fue directora, y me encargué de los planes de estudio nuevos, de los planes de estudio de grado y máster. Ahí es donde empecé a intentar que en todas las titulaciones se tuviera en cuenta un poco más la parte humanista en la formación de los ingenieros y de las ingenieras. ¿Por qué? Porque ya me estaba dando cuenta que teníamos una formación técnica muy buena o muy potente, casi diría que incluso más científica, una parte muy científica que a lo mejor no era realmente tan necesaria para desarrollar una labor de ingeniería, pero faltaba esa capacidad de contacto con las personas, las habilidades sociales que para mucha gente son innatas, pero es que en realidad se pueden entrenar. Si ya las traes de serie, pues mucho mejor, es mucho más fácil. O sea, si tú eres empático, pues tienes una ventaja, o si eres buen comunicador. Pero lo cierto es que eso se puede entrenar. Entonces, si en determinadas asignaturas creamos las condiciones para que esas habilidades se entrenen, vamos a proporcionar a la industria unos ingenieros y unas ingenieras mejor formadas o más preparados para el contacto diario. Luego de esa subdirección pasé a la dirección de la escuela con esta idea por encima y bueno, y en paralelo me fui metiendo en proyectos, ya no solo, pasé de un poco el salto de los proyectos de investigación pura, de investigación en temas de propagación radio, ya no solo en interiores, en bosques, en entornos un poco complejos, y me fui metiendo en proyectos internacionales educativos. Casi de rebote, entramos en un proyecto de Design Thinking por la docencia que estaba dando en el máster, en una asignatura un poco transversal. Y luego, pues, fui enganchando con un grupo polaco con el que empecé a trabajar. Ujú. Hice posiblemente una estancia larga cuando estuve de sabático al acabar la dirección de la escuela. Y a partir de ahí, pues me fui metiendo más en temas de realidad virtual y cosas así que supongo que irán saliendo a lo largo del podcast. Sí, exacto. Vamos a comentar, bueno, un poco todo lo que mencionas ahora como introducción.
Profundizamos antes un poco, si te parece, en esa última parte, en este componente internacional de tu trayectoria. Especialmente me dirijo a tu colaboración con la Universidad de Łódź en Polonia que mencionas. Cuéntanos, más allá de los proyectos que también mencionaremos, ¿cómo crees que te influye esa exposición internacional en la forma en la que entiendes el sector de las telecomunicaciones y de la ingeniería en general? O sea, ¿crees que esa visión global influye en la forma en la que planteas las soluciones a los problemas que nos enfrentamos? Sí, yo creo que la visión internacional es muy interesante porque te permite ver cualquier problema desde diferentes ópticas. Hay una Ujú, componente muy básica en la toma de decisiones de cualquier persona que está relacionada con la cultura. O sea, tú en un diseño de ingeniería o en cualquier cosa que haces en tu vida, tienes una componente de tus conocimientos, pero también hay una base cultural, de la forma en que te relacionas, o de la forma mm, en que la vida diaria, la vida social funciona en tu entorno. Entonces, esa componente social en España ya no es igual por zonas de España, ¿no? Probablemente los gallegos no nos relacionamos igual que los andaluces entre nosotros, ¿no? Por decir dos extremos. Pero es cierto que te vas a vivir a Polonia unos meses y la vida polaca es diferente que la española. Ya antes, durante la tesis, había vivido unos meses en Bélgica, y también la vida belga es diferente que la española. Y todavía antes, cuando aún estaba acabando la carrera, me había ido con dos becas, 2 años diferentes, un par de meses a Colombia y otro par de meses a Perú, donde obviamente la sociedad es completamente diferente. Entonces, yo creo que ese bagaje internacional ayuda a relativizar muchas situaciones y también a mejorar tu empatía, a entender mejor por qué otras personas reaccionan de una determinada forma, pues porque muchas veces no tienen el mismo background cultural que tienes tú, o background social. Entonces, ujú, ese entorno, esa circunstancia que nos rodea, hace que tomemos decisiones diferentes. ujú. Y entrando en uno de los aspectos más diferenciales de tu perfil, has trabajado en proyectos como Vierexani, esto también en Polonia, donde se combinan tecnologías como realidad virtual y la conectividad con un objetivo muy concreto, que es en este caso gestionar la ansiedad en estudiantes. Cuéntanos un poco más sobre este proyecto y cómo surge la idea de aplicar estos conocimientos técnicos para ayudar a solucionar un problema que es tan real. Ujú. Bueno, la historia viene un poco de atrás. Yo tomé contacto con investigadores de la Universidad Politécnica de Łódź pues ya debe hacer como 10 o 12 años, cuando empezamos con unos proyectos de Design Thinking. Y unos años después, cuando terminé el periodo de dirección de la escuela, en la universidad me concedieron un sabático y decidimos irnos a... Estábamos buscando un destino para irme, no solo yo unos meses a trabajar en una universidad, sino irnos toda la familia por tener también una experiencia. Mi hijo en aquel momento tenía 14 15 años, una experiencia internacional, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, coincidió justo después del COVID, las opciones de irte fuera de Europa, digamos que se complicaban, y con los contactos que tenía en Europa, decidiendo cuál, nos acabamos yendo a UTS. Estando allí, trabajando con gente con la que ya tenía contacto, ellos habían evolucionado pues tenían un grupo que hacen cosas de realidad virtual, normalmente orientadas a temas sociales. Y en ese momento estaban preparando un proyecto, este proyecto Biorexani, lo que es la solicitud del proyecto, centrado en mejorar el bienestar de los estudiantes, reducir la ansiedad. Quizá la ansiedad es un poco excesivo, reducir al menos el estrés ujú, ante exámenes o ante eventos de evaluación. Eventos de evaluación quiere decir, pues, por ejemplo, presentaciones de trabajos o cosas ujú, así. Y bueno, me propusieron entrar, yo dije encantado, pero yo no tengo nada que ver con realidad virtual, pero me dijeron, no, pero tú eres capaz de sentarte con pedagogos, con psicólogos y con ingenieros y y extraer qué es lo que hace falta, qué es lo que los pedagogos y los psicólogos necesitan que haga la parte técnica. Y dice, nosotros ya nos encargamos de la parte técnica. ujú, Entonces, en ese contexto fue una colaboración muy interesante, porque fue no estar solo trabajando con ingenieros o con científicos, sino con gente de ámbitos más sociales, sobre todo psicólogos. Los psicólogos tienen una forma de pensar completamente diferente de la que tenemos las personas más tecnológicas. sí. Entonces, ese contraste para mí fue muy enriquecedor. Yo entiendo que hay para personas que eso resulta estresante porque no me entienden. Bueno,
no piensan diferente. Entonces, fue muy interesante el escuchar qué cosas son importantes para ayudar a reducir la tensión de los estudiantes y fue también muy enriquecedor ver cómo esas ideas alguien era capaz luego de plasmarlos en un entorno virtual y bueno, que aparentemente, o sea, yo he probado ese entorno y sales Ujú. un poco más relajado, o sea, te desconecta de lo que estabas haciendo, lo cual me parece que puede ser muy, muy útil. Ujú. Bueno, y este proyecto, más allá del caso de uso concreto, también pone encima de la mesa una cuestión interesante que es en un sector como el de la ingeniería, la tecnología en general, que muchas veces está orientado específicamente a buscar eficiencia, rendimiento. ¿Existe realmente un espacio en el mercado, en la industria, para proyectos como este que ponen el foco en el impacto social o en el bienestar? A ver, en realidad es que la eficiencia de una solución eh, tiene que ver también con cómo se siente el usuario cuando la está manejando. Ujú, Entonces, si en este caso, si hay un porcentaje, hombre, hay un porcentaje importante de estudiantes que sienten ansiedad, pero eso ya es más patológico. Pero sí hay un porcentaje todavía más grande de estudiantes que se estresan ante situaciones de evaluación. El hecho de poder tener una aplicación que les ayude es eficiente en el sentido de que mejora también sus resultados técnicos, sus resultados como estudiantes. ¿Hasta qué punto eso puede ser un negocio? Pues no lo sé, honradamente. No es lo mismo, claro, hacer un trabajo de tipo, de un proyecto educativo en el que los estudiantes que lo prueban pues son estudiantes, pero digamos que no pagan por usar el servicio. No sé hasta qué punto podría llegar a ser algo comercializable. Es posible que sí, no, a lo mejor no pensando estrictamente en estudiantes que preparan un examen, pero hay personas, hay terapeutas que viven de ayudar a otras personas a reducir su estrés. Esto puede ser una herramienta para estas personas. O sea, la gente paga a terapeutas por ayudarles a controlar su estrés o a reducir su ansiedad en determinadas situaciones. Igual que usan técnicas más de hablar o más de hacer algún tipo de ejercicio, pueden incorporar este tipo de situaciones. Lo mismo ocurre con aplicaciones de realidad virtual en fisioterapia ujú, o ámbitos así, que son también ámbitos sanitarios que dan lugar a mejoras en la salud o en el bienestar de las personas, pero igual que tú pagas un fisioterapeuta que a veces pues te da un masaje o a veces te pone un aparato de magnetoterapia o de lo que sea, pues esto no dejaría ser un aparato más con una aplicación que te guía a unos ejercicios o te guía a unas actividades. ujú. Digo, una aplicación más de fisioterapia, quiero decir, no Claro. obviamente Biorexani. Ujú. Hay un concepto también que atraviesa todo lo que estamos hablando y, bueno, gran parte de tu trabajo en general, que es el de la ingeniería centrada en usuario, ingeniería más humanista. Desde tu experiencia, ¿por qué es tan importante que un ingeniero, una ingeniera de la disciplina que sea, desarrolle esas capacidades de empatizar con el usuario antes de diseñar cualquier solución? Mira, yo cuando estudié ingeniería de telecomunicación teníamos una asignatura, parece que era en tercero, que se llamaba Fundamentos y Función de la Ingeniería. Eso básicamente, bueno, te contaban muchas cosas, pero la conclusión final es, la frase final o la frase que resume todo eso es, la ingeniería tiene que resolver problemas a la gente y tiene que a la par tratar de evitar crear nuevos problemas. Ujú, Entonces, la ingeniería tiene sentido, o los resultados de ingeniería tienen sentidos en tanto en cuanto las personas, los usuarios, consideran que esa aplicación, ese resultado, ese dispositivo, ese cacharro, les resuelve un problema. O sea, la telefonía móvil tiene éxito porque las personas sentimos que nos resuelve un problema, que nos resuelve nuestra comunicación, que nos permite comunicarnos en cualquier lugar, que nos permite acceder a información. ujú, Resuelve situaciones que necesitamos algo, vamos en el coche y necesitamos llegar a tal sitio y sabemos que en nuestro móvil podemos abrir una aplicación de navegación, ponerle el destino y nos lleva hasta ahí. Nos resuelve un problema. ujú, Entonces, hay un concepto, la ingeniería clásica tenía un concepto muy de yo soy ingeniero, yo sé los problemas de mi ámbito
Y ante un nuevo problema que hay que resolver, yo lo que hago es lo distribuyo en trocitos, le pongo la solución canónica que ya aprendí en la escuela a cada trocito y le doy la solución. Y a veces los usuarios luego eso no lo usan. No lo usan porque esa solución no es lo que necesitan para ello. Es muy típico el informático de película, el informático de capucha, Ujú, sótano y trozo de pizza medio verde, que programa su gran aplicación y luego se cabrea porque los usuarios, cuando llegan a la pantalla, en lugar de pulsar la tecla verde, que era la que él pensaba que tenían que hacer, pues resulta que lo que hacen es fuchicar en otra cosa que no tenían que tocar en ese momento. ujú, Bueno, y eso es porque no has pensado, no es que no hayas pensado en el usuario, es que no te has puesto en la piel del usuario que va a probar o que va a usar tu aplicación. Al final, los productos que genera una industria de cualquier ámbito de ingeniería tienen sentido si alguien los compra. Y ujú, la gente los compra si les resuelve un problema. ujú, Hace años, por ejemplo, cuando había vídeos en VHS, beta, empezaron a comercializar vídeos que te permitían, vamos, reproductores o grabadoras que te permitían grabar, programar con 4 años de antelación. Obviamente nadie programaba un dispositivo para grabar algo que va a pasar dentro de 4 años, entre otras cosas porque tú no sabes la programación de la televisión dentro de 4 años. Entonces, eso es una solución que probablemente el ingeniero que la diseñó estaba, o la ingeniera, estaban encantados. Fíjate, soy capaz de que programe, de que grabe algo dentro de 4 años, y es absolutamente inútil. O sea, está totalmente fuera del interés de cualquier usuario. Y es un ejemplo de situaciones que ingenierilmente a lo mejor son muy interesantes o muy importantes, pero que la sociedad realmente no las necesita. Y ujú. eso pasó también, pues, en la evolución de la telefonía móvil, cuando se quiso poner Internet en los móviles entre la segunda y la tercera generación, esos móviles, esos dispositivos no tuvieron éxito porque la gente no necesitaba Internet en el móvil. Claro, ahora, 15 años después, dile a alguien que no tiene Internet en su móvil. Bueno, pues depende del momento y depende de las necesidades sociales, hay soluciones que hacen falta y soluciones que no se ven como necesarias. Entonces, el tener contacto con el usuario, no ya tener contacto, sino sobre todo tener una capacidad empática con el usuario, ser capaz de, en el límite, sentir cómo siente el usuario, pero al menos ser capaz de ver cómo viven y ver qué necesidades tienen y cómo manejan sus problemas, ayuda a proponer soluciones. Claro. Tú intentas inculcar esta visión de distintas formas, también, bueno, en cuanto a formación, trabajas con estudiantes a través de asignaturas, tienes también libros publicados sobre design thinking. Si entramos a las habilidades concretas o competencias que intentas desarrollar con estas iniciativas diversas, eh, ¿cuáles serían? ¿Cuáles son las que aportan realmente al desempeño de alguien que se dedica a la ingeniería? A ver, yo creo que hay una que es muy importante, que es la empatía. Ujú, La empatía como habilidad para meterte en la piel de otro, para sentir como otro, como otro, en el sentido de como otro, como el posible usuario, para ujú. entender qué haría con tus soluciones. Es muy importante el trabajo en equipo, aunque esto ya no solo se trabaja en asignaturas que imparto yo, se Sí. trabaja afortunadamente ahora, al menos en la escuela de Teleco, en una buena parte de las asignaturas de tercero o cuarto se hacen muchas cosas en equipo. Es importante el pensamiento crítico y el pensamiento analítico. También eso sí que es una. El pensamiento analítico, sobre todo, es una habilidad, una competencia transversal que se viene trabajando en las escuelas de ingeniería, quizá de forma no específica, pero de forma intrínseca desde hace mucho tiempo. La creatividad y el liderazgo. A veces pensamos que un ingeniero o una ingeniera tiene que ser alguien que aplica recetas y en Ujú, realidad tiene que ser alguien que tiene ideas, que a veces no tienen una receta para ponerlas en marcha ahora mismo, pero tal vez dentro de un año, de dos, sí es posible. La capacidad de comunicación, que es algo que cuando estudié yo parece que quedaba de lado. La única sí. vez que tratabas de comunicar algo era cuando presentabas el proyecto fin de carrera y bueno, no dejaba de ser una situación un poco casi dramática, porque Ujú, era la primera vez que te ponías delante de alguien a contar algo. Eso afortunadamente ahora ya no ocurre. Y luego algunas cosas más como la gestión del tiempo
o la sostenibilidad, el tener un concepto de desarrollos no solo eficaces y eficientes y útiles para la sociedad, sino también sostenibles, que no, que no nos consuman todos los recursos de nuestro entorno en menos tiempo Ujú, del que podemos disfrutar de esa solución, ¿no? ujú. Y si hablamos de talento, de formación, de perfiles, parece que cada vez más el mercado está demandando pues perfiles más híbridos, digamos. O sea, gente de ingeniería, lo que estamos comentando, que no solo tenga esa base técnica, sino que tenga pues capacidad de comunicación, visión de negocio, entendimiento del usuario. ¿Cómo crees que podemos trabajar también conjuntamente instituciones educativas y el tejido empresarial por nuestra parte para formar al estudiantado y ayudar a crear este tipo de perfiles más completos en estas áreas? ¿Cómo podemos colaborar? Yo creo que hay varias vías. Una, desde luego, ya se está haciendo, que es pues, una serie de empresas, Optare está entre ellas, que en el caso de la Escuela de Teleco de Vigo, pues colaboran como una especie de mecenas, o sea, como empresas que hacen algo con nosotros, o Ujú, pues que dan unas charlas, que dan algún curso, que dan alguna formación, que hacen visitas, que colaboran de forma estable a lo largo del tiempo, incluso apoyando económicamente determinadas acciones. Hay otro elemento que yo creo que es importante, que es la evangelización entre el propio profesorado. Todavía hay mucho profesorado de vieja escuela que piensa que hay que poner más integrales y quitar de en medio cosas más transversales. El hecho de que vengan personas de empresas del entorno que puedan decir que necesitan un perfil de ingeniero que tenga además una serie de habilidades sociales, ayuda en esta evangelización, en el sentido de que obviamente tenemos 4 años para formar un graduado, tenemos año y medio más para formar un máster, y si queremos entrenar una serie de capacidades transversales, pues a lo mejor hay que entrenar un poquito menos algunas capacidades científicas. De hecho, las cosas como son, el plan de estudios que estudié yo, por ejemplo, tenía unos fundamentos científicos más sólidos. Científicos me refiero a lo que es la ciencia básica ujú, antes de aportar la parte de ingeniería. La ciencia básica era más sólida que la que hay ahora. Probablemente en algunas cosas de ingeniería íbamos más a detalles más profundos que ahora, pero lo cierto es que no teníamos, si la gente que llegaba a una empresa y su supervisor, su jefe le decía, mira, llama a este cliente para ver qué problema tenía, esa persona el primer día no era capaz de hacer esto. sí, Y para mí una de las cosas que más me alegró cuando fui director de la escuela era empresas, o sea, personas que habían salido de la escuela o que eran directivos de empresas o que tenían su propia empresa y que te decían, mira, hace unos años me llegaba un ingeniero nuevo, sabía hacer un montón de cosas, pero no era capaz de diagnosticar qué le pasaba a un cliente porque le decías, habla con el cliente o vete a la empresa del cliente a ver qué es lo que falla de nuestra solución, y el hecho de tener que hablar con alguien era como una barrera insalvable. ujú, Ahora llegan y el primer día son capaces de hablar con el cliente, de visitar la empresa y te dicen, mira, falla esto, esto, esto y esto. A lo mejor de esas 4 cosas saben resolver una y media, otras saben algo y de la cuarta no tienen ni idea de lo que es, pero han sido capaces de identificar que hay un problema. Bueno, aprender a resolverlo es algo que se puede hacer. Aprender a ser empático o aprender a hablar cuesta un poco más. ujú, Es cierto que hay gente que ya viene de serie, pero el entrenamiento pues te cuesta. Si ya lo traes un poco preparado, pues ayuda a esa integración. Aparte, que hay otra cosa, yo creo. Eh, Hace años, a favor también de cómo eran los planes de estudio antes. Hay que ujú, pensar que durante mucho tiempo, la mayor parte de los ingenieros de Teleco que salían de las escuelas de Teleco de España iban a trabajar a Telefónica de España. ujú, Entonces, era gente que se sentaba en una silla, en un despacho, giraba a la derecha y tenía pues unos cuantos ingenieros, y a la izquierda y otros cuantos ingenieros, todos de Teleco. Todos hablaban, ujú, digamos que todos hablaban Teleco. Pero ahora eso no es así. O sea, cada vez hay más empresas en las que hay un ingeniero de teleco, hay un informático, hay un sociólogo, hay un pedagogo, hay sí, un químico. O sea, hay gente de muchos ámbitos. Y cada uno de esos habla un idioma diferente. Traer ya entendido de casa que no todo el mundo habla como tú, o sea, que no todo el mundo sabe lo mismo que sabes tú,
pero que tú no es que seas más listo, es que tú de un ámbito, de una cajita, sabes mucho, pero esa otra persona sabe de la otra cajita. Y que el futuro de la empresa depende de que tu cajita y la cajita del de al lado Ujú. conecten y den lugar a un producto útil, pues si eso lo traes aprendido, ya llevas una ventaja, ¿no? Y la empresa, desde luego, tiene una ventaja cuando su personal no se cree, o sea, el ingeniero no se cree que sabe más o el químico no se cree que sabe más, sino se dan cuenta que saben de lo suyo, pero que necesitan a los otros para desarrollar su tarea. Claro. Bueno, pues Íñigo, nos vamos acercando ya al final del capítulo, pero antes de cerrar nos gustaría dejar, como siempre, a la gente que nos escucha una reflexión final, especialmente dirigida en esta ocasión a quienes están empezando. Así que te preguntamos, si tuvieras que dar un consejo a estudiantes de telecomunicaciones o de cualquier ingeniería que quieren que su carrera tenga un impacto real en la sociedad, ¿qué les dirías? Que no están solos. O sea, quiero decir que lo primero que no piensen que tú puedes tener impacto en la sociedad, en lo que sea, en cualquier elemento, tú solo, por todo lo que sabes. Es decir, que esos grandes genios que nos han contado, Einstein, Marie Curie, o María Slodowska-Curie, Thomas Alva Edison, esta gente, pues sí, hubo una época en que había grandes genios. Y probablemente queden algunos, pero en general la sociedad avanza por el trabajo coordinado en equipo y por la coordinación entre conocimientos. Ahora es muy difícil que alguien tenga el conocimiento universal, es muy difícil que surja un Leonardo da Vinci, pues porque Ujú, el conocimiento científico es muy, muy amplio, el conocimiento técnico también. Entonces, hay que pensar que para tener impacto hay que ser capaz de ser transversal, hay que ser capaz de conectarse con otras personas y de impactar en red, no impactar individualmente. La otra cosa que uno tiene que reflexionar también es qué representa para sí mismo tener impacto. ujú, Es decir, tener impacto es llegar a dirigir Microsoft, tener impacto es ser feliz con tu familia y con tus hijos, tener impacto es darte cuenta que algo que has hecho mejora la vida de algún colectivo social, pues mejora la vida de tus estudiantes o mejora la vida de las personas mayores que se pueden comunicar de otra forma o mejora la ujú. vida de alguien. En todo caso, pensar que tener impacto, tener éxito, no es algo estándar y no es algo igual para todo el mundo, que es que una buena parte es cómo de realizado te sientes y cómo de feliz te sientes haciendo lo que estás haciendo, Ujú. y otra la importancia que tiene eso, conectar con otras personas que piensan diferente, que saben cosas diferentes y que juntos eres capaz de desarrollar algo nuevo. Perfecto, pues nos quedamos con ese mensaje. Y ahora sí, Íñigo Cuñas, catedrático de Teoría de la Señal y de Comunicaciones, muchas gracias por acompañarnos y por compartir esta visión de la ingeniería, pues eso, no solo como una disciplina técnica pura y dura, sino también como una herramienta de impacto social de mucho valor. Muchas gracias, Íñigo. Muchas gracias a vosotros, a Optare y a los que hacéis el podcast. Gracias. Gracias. Y antes de cerrar, nos despedimos también de vosotros y vosotras que nos escucháis en cada capítulo. Os animamos a seguirnos en las redes sociales de Optare Solutions para estar al tanto de las noticias de la compañía. También, por supuesto, de este podcast Telco Talent. Nos podéis encontrar en la dirección de correo telcotalent@optaresolutions.com. También, como siempre, contacto inversión@optaresolutions.com para cualquier cuestión sobre invertir en Optare Solutions. Y de nuevo, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima conexión.